Y arrancamos hablando del tema ineludible que me parece que pasa y que nos atraviesa absolutamente a todos. Y me refiero directamente a la economía. Lo presento a Damián Dipache, quien dentro de los aspectos que uno mira de la economía siempre dice, lo principal es explicar las claves macroeconómicas o ir directamente al hueso y decirle al oyente, el consumo es esto, pasamos por ahí, y él es un especialista en consumo. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, un placer. La verdad que sí, poder encontrarme al aire contigo es un placer siempre. ¿Cómo ves este arranque de año que uno esperaba, o por lo menos lo anunciado, es que iba a ser todo más tranquilo, pero los aumentos van marcando el ritmo nuevamente? El tema que esperábamos que iba a ser más tranquilo hasta diciembre. En diciembre ya se habían preanunciado aumentos de regulados fuertes en energía, luz, gas, y quizás lo que les sorprendió quizás al gobierno, los que analizamos esto no, es que en algún momento los precios minoristas se iban a acercar a los precios mayoristas, porque había un control por parte del propio empresariado de no ir trasladando o ir trasladando lentamente. Bueno, sigue ese traslado, y vos tuviste en enero una inflación en alimentos y bebidas muy fuerte y la vas a volver a tener en febrero, por lo cual no se desinflan los precios minoristas, o sea, la inflación núcleo fuera de estacionales y regulado en el mes de enero y febrero, y tenemos una inflación del 2,9 en enero, y parecería ser que en febrero va a estar entre el 3,2 y 3,8, eso es lo que oscilan las consultoras, más te diría cercano al 3,8% que al 3,2, ¿no? O sea, lejísimo de los parámetros, o como vamos camino lejos del parámetro inflacionario establecido en el presupuesto. Tenés dos situaciones ahí, que también no son datos buenos y veremos cómo se va resolviendo. Primero es que la inflación estimada al 23% del presupuesto, la que se fue hablando con el Fondo Monetario Internacional, ya la habían aceptado el fondo en inflación del 27%, ahora le estaría aceptando en inflación del 30%, corrigiendo el déficit fiscal, con que no llegaría al déficit cero, al 0,5%, pero en el titular de los diarios nos enteramos otra mala noticia: la recaudación está al 40% interanual frente a una inflación del 50%, 10 puntos por debajo de la inflación. Si se comienzan a complicar muchas cuestiones que encima eran sabidas, ¿no? O sea, con una caída de la economía, que en el presupuesto se establecía del 0,5% y el propio Fondo Monetario Internacional la estimaba en 1,6%, te está faltando 1,1 de recaudación. O sea, cuando la economía crece o la economía cae tanto, obviamente Sí. dejas de recaudar tanto, y ese bache, ¿con qué se cubre? Con emisión. Perdón, Con emisión o con deuda. emisión. Mm. Con deuda, claro. Sí, obvio. Sí, ahora, a todo esto me parece que todavía está faltando una pata de la discusión del año. Porque todos miramos hasta ahora y decimos, bueno, esto no aumenta más, no aumenta más. ¿Y la pata de los sueldos? Bueno, la pata de los sueldos es muy complicada. ¿Por qué? Porque encontrás un sector empresariado que ya lo muestran los números, el propio Ministerio de Producción muestra que se perdieron 191.000 empleos el año pasado, que empresas llaman a procedimiento preventivo de crisis, que cierran miles de comercios solamente en el primer bimestre, por lo cual llegar a una negociación paritaria con empresarios pobres es la peor negociación, ¿no? Ujú. Porque ante ese dato pasado, vos decís, che, a ver, si yo pido una locura, ya tengo 191.000 personas afuera. Evidentemente, no solamente voy a arriesgar a tener más personas afuera, sino tener todas las personas, porque directamente cierra la empresa o el pequeño emprendimiento. Mm. Entonces ahí esta es una situación complicada, con paritarias que perdieron entre 10 y 12 puntos promedio, lo que mostró el INDEC el otro día, y que este año yo te diría que van a arrancar de 30%, pero con muy pocas probabilidades de que se pueda pagar algún tipo de compensación inflacionaria en el caso de llegar al 35%. A ver, todo esto, equilibrio en este año y más en un año de elecciones, parece una combinación realmente imposible. Sí, uno podría pensar que Cambiemos está esperando ansiosamente que los números de la economía se reviertan, y la buena que yo digo, tiene tres cuestiones Macri Mm. importantes. La primera es que
la economía se le revierte, pero por arrastre estadístico, justo cuando viene el momento de votar de los argentinos. Es decir, fue tan malo el último trimestre del 2018 que octubre, noviembre y diciembre del 2019 claramente vas a poder mostrar mejores números en la economía, también vas a poder mostrar mejores números en el consumo, y la gente por ahí pueda llegar a votar el número frío independientemente de su situación subjetiva, lo cual aquel que perdió el empleo, aquel que cerró el comercio, aquel que tiene una familia, que tenía una pyme, obviamente va a estar en otra situación independientemente del número. Y la segunda, que no me parece no menor, es obviamente a la que arriesgó en el Congreso, ¿no? El mal está del otro lado, la corrupción, sí, la seguridad, utilizar otros inputs dentro de la campaña que no sea de la economía, ¿no? Sacar al margen de la economía. Y la otra situación, yo creo que el próximo gobierno, dentro de todo lo malo que le va a tener del endeudamiento, etcétera, encuentra variables de los precios relativos un poco mejor controlados, precios regulados, tipo de cambio corregido. Creo que en ese sentido ahí tenés un a favor para el próximo gobierno. A ver, los brotes verdes, el campo, así denominado, ¿lo ves con buenas perspectivas? ¿Lo ves como algo real de concretarse o es una quimera? Los brotes verdes, hay un estimado de crecimiento del 20% del sector agro, es importante, eso mueve transporte, eso mueve almacenamiento. Podemos hablar de que va a recuperar, obviamente regulado, va a recuperar minería, puede llegar a recuperar pesca a pesar de los primeros números del año no le dieron bien, pero hasta ahí llega el crecimiento de la economía y la realidad que no derrama y derrama por goteo. Porque en definitiva tenés una caída muy fuerte de la construcción, producto de la caída de la inversión, 50% de la inversión real del sector público, más desalientos que se generó sobre la construcción privada con leyes que se votaron el año pasado. Tenés caída del comercio mayorista y comercio minorista, que mueve y tiene una alta representatividad, caída de la industria, hasta caída del sistema financiero, de intermediación financiera, lo cual sería inédito en toda la gestión Macri. Por lo cual es muy difícil hablar de números buenos que pueda llegar a derramar de ese sector del agro, y está muy bien que crezca. Tenemos que terminar con la dualidad, dos dualidades, industria y campo, y la otra dualidad, cuando exporto es porque en realidad necesito los dólares, pero el consumo interno se cae, o el consumo interno está fortalecido y dejo de exportarlo. Eso no pasa en ningún país del mundo, solamente nos pasa a nosotros. A ver, analizando, mirando contexto internacional, ¿juega favorable a la Argentina o realidad? Digo especialmente a partir de la estabilidad de lo que es Brasil. ¿Juega ese contexto, puede jugarnos favorablemente? Le juega muy bien a la industria metalúrgica, metalmecánica, química, plástico, caucho, madera. ¿Por qué? Porque esas industrias tienen bienes transables que van hacia Brasil. Brasil crece 3% este año, eso no es un dato menor. Le juega bien para esos bienes transables. Pero la realidad es que amortigua parte de la fuerte caída del mercado interno. Es decir, no hay ninguna empresa, o son muy pocas las empresas que tengan una 100% de dependencia de las exportaciones. O sea, de alguna manera amortigua la caída en el mercado interno, y eso hace que la empresa por lo menos pueda llegar a sobrepasar esta situación de crisis de otra forma. La verdad, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha sido el discurso presidencial? Bueno, tengo tantas opiniones encontradas, porque hasta uno las sigue como reflexionando, ¿no? Te las voy a ir, te voy a hacer un análisis semiótico del caso. A ver. Para la gente que no conoce lo que es la semiótica, es la producción de sentido social, ¿no? Y se generó mucho sentido social en ese momento. Me parece que, en principio, sobre la forma en que la oposición lo abuchea, y él dice, bueno, eso habla de ustedes, me gustó mucho, porque también mostró algo que la verdad que nos pone frente a unas elecciones muy mediocres, si eso vuelve a pasar. Esa no es la posición que ningún argentino quiere. Quiere oposición que labure ahí adentro, que presente proyectos, que presente leyes, no que abuchee o denigre, no, que labure, que trabaje. Segundo, con respecto a los anuncios, fueron totalmente vacíos, salvo el de la AUH,
que en definitiva yo explicaba hoy ayer en mi Twitter, @dipase4, yo lo que contaba es que esa UAH está muy bien, es un momento, digamos, muy complicado para ese sector de la sociedad muy vulnerable, pero en definitiva corresponde a dos situaciones autoinfligidas por el propio macrismo. Uno, elevada inflación, pérdida del poder adquisitivo de esa propia AUH, y además, no es que sale del cielo esa plata, es futuro endeudamiento a través del Fondo Monetario Internacional. O sea, tampoco está mostrando, digamos, una situación, mire qué bueno que somos. No, nos estamos endeudando para eso. Y la tercera situación, que respecto de las cuestiones que contó, me pareció que tenía pequeños ejes de actos de campaña. Y vos en la apertura de un congreso tenés que mostrar perspectivas de gestión. ¿Qué es lo que hiciste y qué es lo que vas a hacer? Y eso no se vio perspectiva de gestión, se vio perspectiva de campaña, se marcaron lineamientos de vótenme a mí, señores. Nosotros hicimos las cosas que había que hacer y este es el momento que usted tiene que poner el votito en mi urna. Y eso la gente ya está también cansada de eso, me parece, ¿no? O sea que, en definitiva, vi un discurso muy vacío por parte del oficialismo, muy mediocre por parte de la oposición. Es preocupante lo que pasó en el Congreso nuevamente. La verdad que, a ver, te voy a hacer esta pregunta porque la sensación que a mí me quedó, más allá de compartir lo que vos decís y con algunos agregados más, la primera, la sensación que me quedó es que no era Macri. A los gritos, desencajado, como un Macri distinto de lo que por lo menos hasta ahora públicamente o mediáticamente se había mostrado. Sí, es verdad, también parece que hubo ahí como una especie de, no te diría acting, lo vi bastante transparente en su enojo, lo cual también es un cambio de actitud por parte de él. Vos decís que era real, no era impostado. No, yo creo que algunas partes era impostado, pero por ejemplo cuando lo empiezan a abuchar y él dice, eso habla de ustedes, nunca había visto a Macri con nivel de tolerancia cero hacia esa situación y fuera del libreto, ¿no? Es una persona que le cuesta mucho salirse fuera del libreto y sí me parece de que esa forma de expresar de enojo tenía parte que obviamente el relato de lo que iba diciendo lo iba llevando hacia eso, pero él creo que hizo una exacerbación fuerte que en parte parecía mucho más transparente que en otros momentos. Sí. La verdad que me parece que ha sido un discurso distinto que hemos tenido, por lo menos hasta ahora, a un presidente completamente distinto de lo que se había mostrado. No lo habíamos visto así ni siquiera cuando era jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habrá que ver si es un nuevo Macri renovado o un Macri de plena campaña, ¿no? A mí me pareció también, analizando los otros discursos del Congreso, que incluso lo hablaba ayer con Clara Salguero en América, que ella se dedica a jubilados. Le digo, ¿te acordás, Clara, hace dos congresos, o sea, dos inicios del Congreso, Macri anunció lo del 15% de descuento de IVA para los jubilados? Bueno, hoy ya no se cumple. O sea, un anuncio del Congreso ni siquiera se cumple. El año pasado, ¿qué apostó? Economía de género. Incrementó la brecha en el género. La verdad que fue una disputa entre pañuelos verdes, pañuelos celeste. Sí. Tampoco se avanzó. Y este año apostó a dar un anuncio concreto. Es decir, bueno, la UH, estamos mal, doy la UH. Pero no hay una sola propuesta. Decir, señores, dejo esto acá. Yo soy el presidente de la nación. Ustedes son los diputados. Laburen. Le dejo este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Laburen, porque los ciudadanos les pagan para que laburen. Ni uno. Sí. No sé si se desaprovechó una oportunidad o se optó por otro camino, que me parece que al fin y al cabo ese termina siendo, ¿no?, la opción por un nuevo camino. Y veremos qué es, si es o no el último discurso como presidente, o el año que viene, reelecto, tendrá otro tipo de perfil. Pero será harina de otro. Me dio la sensación de que en la apertura de ese congreso también una especulación política en eso, es decir, laburen. Porque el laburen y dejar ideas es ampliar
darle la posibilidad a la oposición de que presente buenas ideas, de que presente buenos proyectos, todo, y se lo termine comiendo el oficialismo. O sea, en definitiva, mezquindad opositora, mezquindad oficialista, ¿no? Un poco por ahí pasa todo. Te agradezco mucho estos minutos, que tengas un gran año, Damián, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Un placer hablar con vos. Buen Igualmente. Damián Di Pace en contacto con nosotros.